deseando, me puedo quedar toda la vida. Qué lindo verte, antes que nada, en tu México. No, qué gusto tenerte por aquí, Juanpa. Cuando quieras es tu casa, ya te dije. Te encuentro en medio de comentarios, en medio de Kings League, tu vida cambió, pero no parás. Estás ahí de vuelta como cuando jugabas. Sí, honestamente ha sido un tema del retiro que no me esperaba. Sabía que tenía la ilusión de hacer cosas diferentes en la vida, tenía proyectos en mente que no había podido concretar porque obviamente los tiempos en el fútbol, y tú más que nadie lo sabe, son muy demandantes, pero sí, el ida y vuelta no se pierde, así que disfrutando de esta nueva etapa, a veces con sus bajos emocionales, como no sé si a ti te pasó, pero a mí de repente todavía tengo unos días que me cuesta ajustar la brújula, pero siempre intentando apuntar al norte y seguir caminando, que me parece que es lo más lindo en la vida. Bueno, Kings League América, decíamos, Sí. el podcast, ¿cómo es el nombre del podcast? We are brave. No es una cuestión solo fútbol, sino que te gusta tocar otros aspectos, te gusta charlar de diferentes cosas. ¿Siempre tuviste inquietudes así? Creo que nosotros tenemos la posibilidad de conocer diferentes tipos de perfiles. Nuestro mundo es un mundo muy nutrido en la parte personal. Y después me di cuenta que ni siempre nos tomamos el tiempo para conocer a la persona con la que compartimos tanto, ¿no? Es verdad. Y ahí me di cuenta que las ganas de aprender eran constantes, que no tenían solamente que ver con el fútbol, con lo que pasaba en la cancha, con aprender un recorrido táctico o un control o un golpeo, sino que realmente todo lo que podemos aprender de las personas y la valía más grande está cuando realmente abres a la gente en una conversación mucho más profunda. Y lo disfruto muchísimo, muchísimo porque aprendo de cada uno de los invitados que tengo, podemos compartir opiniones diferentes, la gente ya me escribe muchísimo que les está sirviendo, lo tenía sabido que me llenaba y simplemente ahora lo exploro de una manera mucho más profesional. Coincido con vos, creo que nos cerramos como para defender algo que si no nos permite ser en el club, en la selección, vamos pasando por diferentes países, diferentes experiencias, pero al final lo más lindo que tiene la vida es cuando te abrís. Sí, lo tengo solamente que yo mi, Es así, mi mujer, mira, me juego lo que quieras, que está en la fila para comprar boletos de Bad Bunny. Fíjate. Amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿tú? Espera, antes que digas nada, porque tenemos una apuesta. ¿Estás en la fila para comprar entradas para Bad Bunny? Es que estaba sonando y le digo, solamente tengo en sonar mi teléfono con mi esposa. Bueno, ¿conseguiste? No, hombre, soy el número 193. 193.000. Fue bueno el ajuste del 93,000, amor. Gracias por aclararlo. Bueno, intentamos producirlo. Vamos a ver si conseguimos de alguna manera. Va, ya está, amor. Te mando un beso. Chao. Te amo, bye. Chao. Bye. ¿Y ese cómo se llama que apareció ahí? ¿Qué? El que estaba aquí, el rubiecito. Ah, José María, el más chiquito de los tres. Ahí está, mira, José María, Marcelo y Mateo. Todos tienen la fecha de nacimiento, número romano, y este es el último electrocardiograma antes de nacer, Claro, cuando claro, estamos claro. en la panza de Ana. Cuando tenemos un miedo bárbaro y sale todo, y después sale todo bien. Sí, exacto. Ese era José María, un kamikaze mal, ¿eh? Esta es la pregunta típica del fútbol. ¿Son todos mexicanos o te fueron naciendo por ahí? Mateo nació en México, Marcelo nació en Portugal y José María nació en Ciudad de México. En Ciudad de también. México. Ciudades, sabores, ingredientes. La sensación, ¿no? Como cuando llegas a España y te comes, no sé, un jamoncito y una clarita o un vinito y ya estoy en España. ¿Qué sabores y qué ingredientes de cada lugar donde estuviste? Buah, a ver, empezando por mi tierra, te diría el café. O sea, el café es algo que tengo, para los que no sepan, yo nací en Córdoba, Veracruz, Jarocho, las altas montañas del Bello Puerto. Ahí se da muy buen café. Entonces el café es algo que siempre como que me genera un arraigo hacia Córdoba, hacia mi familia. Es como un abracito del corazón, siempre lo he dicho, ¿no? Después cuando migramos de México por primera vez, en mi caso que voy a Italia, Atalanta. al Atalanta, la Bresaula. Uf. A día de hoy, o sea, yo me acuerdo, llegó Antonio Conte, yo llegué con Ángelo Gregucci. Sí. Ya lo viejo que soy, que yo jugué con Antonio Conte. ¿Sí? En la Juventus, sí. ¡Buah! 95. Qué terrible loco, ¿eh? Un fenómeno. Un grande, pero... Sí, un obsesivo ahí. Obsesivo mal. Pero me encantaba. Sí, y el sí. tipo súper frontal. Y estábamos, y llevó precisamente en todo esto, llevó a un nutricionista que nos hizo un examen de sangre
y dependiendo de cómo asimilabas la comida, te armaron un plan de dieta específico para un mes. Conte le entregó el plan de trabajo de entrenamiento de un mes con cargas de partido, cargas de entrenamiento, todo. Nos hicieron una dieta específica y a mí me pusieron desayunar todos los días bresaola. 200 gramos con aceite de oliva y un poquito de queso parmesano. Sí, A día de hoy rico. sigo yendo a buscarlo aquí en algún supermercado. Un poquito de limón y pimiento también, qué lindo, pero bueno la bresaola. La Bien, bresaola. entonces tenemos Bérgamo, la bresaola, se come bien en Bérgamo. Se come muy bien. A ver, están los ñoquis también. Sí, sí. La pasta en Italia siempre es rica, pero la bresaola, te digo, sobre ¿Te quedó? todo, sí, me quedó mucho. Luego, Después, Inglaterra. Hay un restaurante. Watford, ¿no? Sí, Primero y después. sí. Después, no, de Watford. después fui a ahí te Porto. fuiste a Porto. Sí. Nos dijeron que teníamos que conocer un restaurante que se llama Burger and Lobster. Ok, Si no has ido, cuando estés en Londres tienes que ir. bueno, Son unos sándwiches, literal un sándwich, es el pan, me la gusta. tostado con mantequilla derretida, langosta, con un aderezo que le ponen, ¡buah! Ya está. Espectacular. Un vicio. Un vicio. Mal, mal. Bueno, pero te quedan esas cosas. Sí, ¿no? sí, Viajás ya como con un uniforme de lo que pones en la valija, pero también de lo que te querés encontrar Sí, ahí. sin lugar a dudas. Portugal te diría, Porto, a ver, el vino, Claro. un Oporto de cualquier marca. No, la verdad es que los añejos del Oporto que tienen este toque dulce, Sí, el famoso. espectaculares, y un buen pescado. Yo siempre he dicho de los mejores, y mira que tengo Veracruz, que es puerto a 50 minutos de Córdoba, mi mujer es de Tampico, que es puerto, y aún así, no sé, el pescado ahí realmente rico. No sé si era la manera en cómo lo preparan o qué, y te diría particularmente un platillo, el bacalao es batatas. Bien. Te Eso digo, sí. estamos con un menú espectacular para irnos de Uf. viaje Uf. con Miguel Layún Vámonos a y comer, familia. ¿no? Vamos a comer, ya Vámonos está. a comer mejor. ¿Qué jugar al fútbol? Bueno, después que va a España. España, ya lo dijiste, Sí, jamón y una cañita. ya está. Ya está. Terminaba yo el entrenamiento, todo, llegaba a casa, quería comprar un poco de jamón o nos íbamos a alguna terracita, mi mujer y yo con los niños, jamón, una cañita. Aparte, viste que lo decís y lo sentís en el paladar. no. Esas cosas lindas de la vida. Sí, y de ahí Monterrey, la carne asada. Carne asada Monterrey, ¿no? Sí, Es, sin lugar a es dudas. como... Ahí aprendí a preparar una buena carne asada. ¿Qué punto? A ver, yo particularmente la preparo, me gusta cuando todavía está el fuego alto. Ok. De hecho, tengo un buen amigo argentino, que es el fisio del América, Fer Gilardi, que le mando un fuerte abrazo, que cuando le platicaba me decía, pero tú estás mal de la cabeza, la carne se cuece, se cose a fuego lento, con la brasa baja. Le digo, no, a mí me gusta que esté todavía el fuego, me gusta hacerlo con leña a mí, y le digo, me gusta que quede bien dorado por fuera, y después lo paso a un costado del asador, para que ya solamente quede con el calor, y me gusta que esté bien rojo, entonces queda rojo por dentro y queda luego la orillita bien fina, un poquito más cocida y luego crujientito lo de afuera. A mí así me gusta. Sí, como saturado afuera. Sí, pero término te diría pasado de medio término, casi 3/4. Bien. ¿Tú cómo lo comes? Y a mí me gusta a punto, Sí. de vez en cuando me gusta un poco más hecho. Ok. Pero me gusta también, todo el ritual del asado Sí. es lo más lindo que hay. Somos un ritual. Sí. Creo que el futbolista, de por sí, tenemos como una vida llena de rituales que después, está bien, no volvemos al vestuario, pero en nuestro día a día lo llevamos. No sé si vos te reís porque te acordás de cosas tuyas. Sí, totalmente. Somos un fenómeno raro porque estamos acostumbrados a ser hasta cierto punto nómadas y no tener como tan arraigadas las raíces, y también tenemos una vida donde, por ejemplo, al menos nosotros que crecimos en el fútbol mexicano, no, o sea, no puedes organizar unas vacaciones. Depende de si el equipo clasifica a playoffs. Si clasifica a playoffs, si avanzas de cuartos, si avanzas a semis, si avanzas a la final. Total. Todo el tiempo todo va a última hora. Incluso no quieres, Sí. porque quiere decir que tal vez estás en la selección. Entonces, Exacto. no se lo podemos decir a los nuestros, pero... Sí, tal cual. Entonces, dentro de todo ese desorden, tenemos un cierto orden que yo no me había percatado. Hasta ahora que me retiré, digo, a mí me gusta organizar un viaje. No me gusta. Pero después, cuando ya llega la hora de organizarlo, todo tiene como una estructura muy clara. Claro. A mis tiempos, y entonces sí, me da risa porque sí, somos así, somos peculiares, pero
somos tradicionales, tenemos como rutinas, tenemos como rituales. Sí, somos medio que si- sistemáticos. Que si entramos con el pie derecho, Todo. que si no sé ¿Cómo, qué. cómo entrabas vos? Con el pie derecho. Sí. Siempre entraba, cortaba un pedacito de pasto, me persinaba y pedía que todos saliéramos sanos de la cancha y que las cosas salieran lo mejor posible. Pero era infalible ese momento mío, ¿sabes? En algún momento tuve un tema medio de cábalas, que si los mismos calzones, que si los mismos calcetines, etcétera, hasta que llegó un punto cuando tuve todo es culpa del ayuno, en aquel momento que trabajé mucho a nivel psicológico, me empecé a dar cuenta que en realidad lo que yo necesitaba era fluir. Si un día sentía que me fue espectacular con esta vestimenta y me da tranquilidad ponérmela porque me hace sentir seguro, listo, me la pongo. Pero si hoy amanezco y me quiero cambiar los tenis o me quiero cambiar la ropa o me quiero cambiar el peinado, lo hago. O sea, porque antes era como, no, tiene que ser eso porque si no va a salir mal. Y cuando rompí ese proceso de cábalas, en realidad no tenía una cábala más que simplemente era cómo me sentía en el día y trataba de fluir lo más posible en el día. Eso es espectacular. Ahora vamos a ir a ese momento que lo sufriste y que fue tan conocido quizás en México, no tanto en el mundo. En México, sí. Pero dijiste, te sentiste libre, te sentiste bien cuando te la pusiste. Claro. ¿Qué tal? Uf, está fresco, ¿eh? ¿Sí? ¿Viste Está que muy parece que fresco. quizás es... Yo pensé cuando te vi, dije, Se va a morir de calor. ¿no? No, Y pasa que después, ¿no? el lino tiene buena calidad. No, muy bien, me gustó y tiene onda. Tiene mucha onda. Ya está, me lo ya voy está. a robar. Sí, Sí, claro, ¿no? claro, ya lo sabía. De entrada. Todo es culpa del ayuno. Nace porque, bueno, me imagino que es la generación internet, Sí. el meme, el vamos a reírnos de alguien, no nos importa, porque son todos como bots, ¿no? Anónimos. Surge después de un partido, surge después de la contratación, surge por unas ciertas cosas, por periodistas. Surge por Mauricio Pedrosa, que lo comenta en redes sociales, ya lo hemos hablado él y yo muchísimas veces, la llevo muy bien con él incluso, y él lo puso por ponerlo, o sea, él nunca se imaginó el trasfondo. Claro, como una frase. Y lo que impactaría, exactamente, lo puso como una frase. Yo creo que fueron muchas cosas las que se dieron para que sucediera. Primero, yo venía de Italia, y obviamente los ojos se voltearon para mí porque era como el primer jugador en Italia. ¿Quién es él? ¿Por qué no habíamos escuchado de él? Yo no tenía una carrera en México como para que la gente me conociera. Y sin embargo fui el primer mexicano En Italia, sí, debutar en Serie A. Entonces ya eso como que llamó la atención. Después América estaba pasando por uno de sus peores momentos. Nos metimos en zona de descenso y la gente estaba bastante molesta. Y creo que todos entendemos cómo funciona, al menos los que vivimos en esta industria. Muchas veces hay que generar polémica y hay que generar cosas para que haya clics y la gente esté y quiera compartir, ¿no? Y nace esto como parte de... Claro, después la gente lo adoptó tanto, me volví el primer trending topic a nivel nacional. Ya empezó a, digamos... no solamente quedarse en el terreno de juego y en lo que sucedía en la cancha, sino en la vida, en la personal, ¿no? Sí, total, y a nivel familiar, Claro. que ya ahí fue cuando yo me empecé a... Claro, una cosa somos nosotros, Sí. otra cuando ya tu familia, tus hijos, tu A gente. mi mamá me tocó que la agredieran en el estadio, le aventaron un hielo, Fua. les gritaban que se quitaran la camiseta. Un día íbamos caminando por un centro comercial y para mí es un tarado porque Sí. no tiene otra palabra. Le grita a mi mamá que para qué me habían parido, que yo era un hijo de puta, que no sé qué. Claro, yo quería irme matarlo. a las trompadas con este. Me alcanzó a agarrar mi papá, me metió. Mi papá, menos mal en ese momento, inteligente, porque entendió el impacto que podía tener. Entonces, cuando empieza a romper esa barrera de lo profesional a lo personal, y sobre todo que no era contra mí, era ya contra mi familia, ahí fue cuando peor la pasé. Toqué temas de ansiedad, depresión, no salíamos de casa. Mi mujer ya estábamos ahí juntos y la vivió conmigo a full, de quedarnos literal, comer, cenar en casa, no salir, no convivir con nadie, encerrado en lo mío. Y fue un momento difícil, pero yo genuinamente creo que es probablemente la lección más importante y más bonita que he tenido en mi vida. Aparte es re lindo contarlo ahora, Sí. después de toda tu superación, no solo en lo futbolístico, sino en la vida y con todo lo que has hecho fuera, ¿no? Incluso este podcast ahora, o sea, yo hago un poco, unifico las cosas porque sé lo que es pasarla mal, pero cada caso es un caso particular y cuando te tocan a los tuyos,
es que te agarra esa cosa que no sabes qué hacer. ¿Y ahí quiénes te ayudaron? ¿Hubo psicólogos? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Coaching? No. ¿Directamente terapia? Directamente terapia. Conocí a Claudia Rivas, para mí la mejor psicóloga del deporte en nuestro país, sin temor a equivocarme. Empecé a trabajar con ella y era todo trabajo de cómo hacíamos para conectar conmigo, para olvidar el tema exterior, cómo hacer una introspección para ver qué era lo que me encendía de manera positiva, qué era lo que me apagaba mi energía, cómo podía yo sentirme más pleno, tema de visualización, meditación, o sea, todos los conceptos, digamos, que tal vez la gente no está tan acostumbrada, porque yo sí creo que de repente tenemos un tabú hacia todo eso, al menos en nuestra cultura. Sí, sí. Donde, no, es que al psicólogo solamente vas si estás mal. Sí, sí, sí. No. Por suerte ahora está mucho más abierto, Claro. pero en su momento era, estás loco, estás enfermo. Y con ella fue con la que estuve pegado, y después mis pilares, y siempre lo he dicho, mi mujer principalmente, Ana, mi esposa, mis papás, mis hermanas, ahora mis hijos, pero sobre todo que en ese momento estaba mi mujer, todavía no teníamos ni a Mateo, que era el más grande. Con ella y con mis papás y con mi gente muy cercana, o sea, yo hice como una barrerita, tu núcleo, tu y círculo, mi núcleo y punto, se acabó. Con ellos y con Claudia. O sea, pero fuimos directo al hueso. Te digo que las cosas cambiaron en cuestión de, esto ahora ha sido 2011, 2012, para 2013 salimos campeones con el penal de Cruz Azul. Fue un tema de un año, que parece mucho tal vez, pero en realidad todo lo que cambió internamente fue muy rápido, porque toqué fibras. Yo aprendí, por ejemplo, a motivarme cuando la gente me insultaba. Claro. Sí, me di cuenta que yo era capaz de motivarme y que convertía gasolina cada comentario malo de la gente. Y entonces dices, o sea, ¿cuántos años puede tomarle a alguien a aprender esto? Y a mí Claudia me enseñó a identificarlo muy rápido, ¿sabes? Entonces, directo al hueso. Excelente, excelente. Aparte pasar el mensaje para toda la gente que la pasa mal y a veces duda o tiene miedo de realmente rodearse de profesionales y aferrarse al amor genuino, porque muchas veces también le erramos, ¿no? Está con un amigo que al final era el amigo del campeón, y cuando en las malas desaparecen, nos ha pasado. Antes decías algo del vestuario y de los rituales. Me pasa con vos, como seguramente te pasa a vos con un jugador o una jugadora. Nos vemos a la distancia y ya nos reconocemos. Sí. No importa si sabés quién es, digamos, el personaje público, pero sabés que ese futbolista, esa futbolista. ¿Qué significa eso para vos? Ese casi lenguaje corporal que nos une, ¿no? Ay, para mí significa mucho, porque creo que todos somos únicos como personas, pero después somos, insisto, sí somos como un bichito raro que está caminando ahí por el mundo, y como dices, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no te ha tocado que a lo mejor no lo ubicas en cuanto a nombre o lo que sea, pero desde que lo ves dices, este es jugador, es jugadora, ¿sabes? O sea, no, y no le fallas, ¿no? Es algo que a mí me hace sentir parte de algo, primero, y segundo, me emociona porque creo que tenemos un ADN con una mezcla a nivel competitivo, con una mezcla a nivel de adaptación, porque creo que los atletas profesionales en general tenemos una adaptación muy distinta. Cualquier otro profesional, pues puedes, aquí en Ciudad de México, ¿cuántos trabajos puedes buscar? Claro. ¿No? En tu industria, sin tener que moverte. Y nosotros, pues aquí en México hay 3 equipos, pero si no, tienes que salir de Ciudad de México, y ya la gente es diferente, mismo en México, y ni te cuento si te vas al extranjero. Y aún así, tenemos esa manía de que nos vemos y nos identificamos y podemos interactuar con una confianza que no tendrías con alguien más tan rápido. Y a mí eso me encanta, te digo, más sentir como parte de una tribu. Total. No, bueno, a mí. Es eso. No, a mí también. Por eso me reía cuando nombrabas antes este tipo de sensaciones, que al final cuando nos ponemos a hablar es lo que más nos gusta. Claro. En una cena y compartimos sensaciones, cada uno en su lugar le pasaron cosas parecidas, pero bueno, diferentes. Quiero saber un poco como de la huella, como si en las ciudades te hubiesen intervenido y después de esa ciudad saliste con algo más, que por lo menos a mí me pasó. No, en general todas. Yo, por ejemplo, soy de Córdoba, y siempre lo digo, y se enojan conmigo mis paisanos porque dicen, no somos un pueblo. Y digo, es que no somos un pueblo para el mundo, pero en México, pues, somos provincia, ¿no? Y a mí me gusta decirle pueblo porque es como... Sí, es tuyo, ¿sabes? somos nosotros. Somos nosotros. Somos de provincia, y cuando llegas, por ejemplo, a Ciudad de México,
o te adaptas al caos o no hay manera de sobrevivir. O sea, es un tema, los niños aquí crecen mucho más acelerados. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? O sea, nosotros salíamos a caminar, en bicicleta nos movíamos para todos lados y no había peligro de nada. Aquí tienes que estar atento porque hay 700.000 millones de coches andando todo el día, tienes que ser un poquito más astuto. Entonces, en México te diría, por ejemplo, Ciudad de México me despertó mucha viveza, mucha astucia. Claro. En general, ¿eh? Sí, O sea, sí. te hace Son lugares despertar. que si no, no sobrevivís. Claro, te hace despertar. Es como estar metido en la jungla. Total. Luego, te diría, por ejemplo, a mí Porto, puntualmente, sí me enseñó que se puede encontrar un hogar fuera de tu hogar. Y yo no me esperaba. Y a ver, decir que en Ciudad de México encontré un hogar, pues es fácil. Estoy a 3 horas de Claro. mi casa, de casa de mis papás. Pero cuando estás a miles de kilómetros de tu gente, de tu cultura, de donde tú estás cómodo, piensas que estás en amenaza constante. Y Porto nos enseñó que podíamos hacer una conexión distinta. Hicimos buenas amistades, la ciudad nos encanta. Mi esposa a día de hoy me dice, si te quieres ir a ver a Europa, vámonos a Porto. Vamos a Porto. Sí, en verdad, y mira que Sevilla nos encantó también, pero Porto sí fue esa gran enseñanza donde dijimos, wow, ¿sabes? La gente es cálida, te quiere, te recibe bien. Y la calidad de vida que se tiene es espectacular. Yo no hubiera, o sea, todo el mundo cuando habla de Portugal habla de Lisboa. Incluso muchos amigos me decían, oye, Porto sí está como para ir a conseguir, tienes que ir. O sea, no Claro, es un tema de si está o no, tienes que ir. Es... Y a mí eso me enseñó y fue para mí una de las huellas más bonitas que tengo fuera. Italia me enseñó a convivir con la soledad. Yo siempre fui un niño, sobre todo que estuvo muy apegado a su gente, a mis papás, a mis hermanas. Después, pues cuando me moví, llegué aquí a Ciudad de México a los 15 años, llegué con unos familiares de parte de mi mamá, me trataron espectacular y era como estar en casa. Cuando yo me voy a Italia, a diferencia de muchos futbolistas, al menos mexicanos, no sé cómo sean otras culturas, según yo todo el latinoamericano es más o menos similar, que viajan con los papás, los hermanos. ¿Te fuiste solo? Yo me fui solo 100%, sin hablar el idioma, sin conocer el país, sin conocer la cultura. ¿Qué edad tenías? 20 recién cumplidos. Y llegué y fue como, ¡buah! Además yo era de hacer planes todos los días porque en serio la soledad y yo no éramos muy buenos amigos. Ahora la llevo mucho mejor. Y en Italia fue aprender a estar conmigo mismo. Y yo creo que cuando tú aprendes a estar contigo mismo, el mundo cambia, ¿sabes? Entonces te diría, todos los lugares dejaron una huella. Inglaterra, por ejemplo, o Europa en general, te diría, nos enseñó a desapegarnos de ese tema personal cuando pasan las cosas, ¿no? Tenemos esta idiosincrasia o esta mala manera que de repente, no sé, pasamos y chocamos, me chocó. No, no te chocó. Chocamos. Íbamos caminando, íbamos distraídos los dos, chocamos. Es muy diferente cómo percibes tú las cosas cuando dices chocamos a que cuando digo me chocó, porque entonces ya en ese momento estoy diciendo que tú lo hiciste con intenciones a mí. Sí, te pones en un lugar de agresión. Sí, y entonces en Europa, nosotros, pues, aquí en México es, no sé, Juanpa, vamos a cenar. Y aquí es, oye, es que fíjate que mi hijo se enfermó. En vez de decir, oye, estoy cansado. Sí, no tengo ganas. No tengo ganas, o no puedo, ¿sabes? Y en Europa, cuando empezamos a ver que era, oigan, ¿y si hacemos plan de ir para acá? No, no, gracias. ¿Cómo? Están enojados. Entonces, varias veces era como acercarnos, Claro. ¿estás molesto conmigo? Pensabas que era personal. Claro, y te vas dando cuenta que no. Pero te diría, dentro de todas, creo que estas tres que te estoy diciendo me marcaron la vida muchísimo. Están buenas las tres. Nosotros, los futbolistas, las futbolistas, de repente tenemos que calzarnos un uniforme que no es nuestro, porque tenemos un equipo en el mundo, Claro. que somos hinchas, digamos. Después te vas haciendo, Sí. vas queriendo, vas teniendo amor, cariño, lo que sea, incluso hasta hincha del club donde jugás, en algunos casos. Pero claro, llegás a un lugar extraño, con un uniforme diferente, y sin embargo, es como que te llena de pertenencia. Y esa pertenencia la incorporás, o no, ¿no? Depende mucho del futbolista y depende mucho de la situación. ¿Qué uniforme que jamás pensaste que iba a ser tuyo, de repente lo incorporaste y te dio? Y al revés, ¿qué le diste vos a ese uniforme? O sea, ¿qué marcó la Jun en esos lugares donde pasó, en esos equipos, ciudades, pueblo? Porque al final el fútbol es pueblo.
Eh, Te voy a hacer llorar, ¿viste? sí, qué madre, güey. A ver, te diría, yo creo que el que más, la camiseta de la selección mexicana. Si bien Sevilla nunca me imaginé vestirlo porque, a ver, en general soñaba con emigrar al fútbol europeo, pero nunca me imaginé jugando Champions con un Porto, una Europa League con un Villarreal, ascendiendo a la Premier League con Watford o jugando la final de la Copa del Rey contra el Barcelona con el Sevilla. La camiseta de la selección mexicana es que te empapa de tantas cosas, ¿sabes? O sea, cuando nosotros estamos aquí, cuando tú te das cuenta del impacto que tiene en cada uno de los mexicanos, ver lo que se paraliza el país, recibir tanto amor en tanto tiempo, es algo que es difícil de explicar. Y yo lo que le dejé a esa camiseta, o sea, a mí me dejó todo. Yo te digo, la camiseta de la selección, y me acuerdo ahora, no sé, cuando me vestí por primera vez en el Mundial de Brasil, ¿no? Porque la pude vestir antes, pero el día que me la puse cuando íbamos a debutar contra Camerún era, ¿qué está pasando? Me acuerdo y se me llena de mariposas el estómago. Y me dejó muchísimas cosas, valores, amor propio, amor colectivo, muchas cosas. ¿Y qué le intenté dejar? Porque intenté, para mí no puedo asegurarlo, los únicos que pueden asegurarlo para mí es la gente, pero le dejé todo. Le dejé la esencia de Miguel Ayun, que para mí mi esencia es determinación, resiliencia, carácter, y ni siempre está reflejado en un marcador positivo, sino está reflejado en que cuando las cosas van mal, en que cuando la adversidad aparece, cómo te levantas de ese momento, ¿no? Y siempre intenté demostrarle a la gente que una persona común y corriente como soy yo puede cumplir sus sueños y sueños tan grandes como representar a su país en una Copa del Mundo. Y que si yo fui capaz de lograrlo, ellos son capaces de lograr todo lo que se propongan en la vida. Y eso fue lo que intenté y ojalá que la gente lo haya podido ver así. Y ya no sigas, cabrón. Vamos a sentarnos allá y seguimos Sí, un cachito. vamos. ¿Estudiaste al final algo o no No, estudiaste? no estudié. ¿Te dan ganas de hacerlo en algún momento? No. No, y va a ser un poco controversial lo que voy a decir. Honestamente,